Saludos colegas, bienvenidos a la segunda sesión del curso de lectura comprensiva. Antes de entrar en materia vamos a comenzar corrigiendo o revisando un texto de la clase pasada, que fue la lectura del texto Estrategias de comprensión de lectura de Isabel Solé. La consigna de la clase pasada era la siguiente: primero, identificar la intención comunicativa de la autora, y segundo, identificar en cada párrafo las ideas principales y las ideas secundarias. Ahora vamos a ir un poco más allá. Aparte de esa primera parte de la consigna, vamos a identificar el tipo de relación que hay entre las ideas principales y las ideas secundarias. Son muchos los tipos de relación que puede haber, eso lo vamos a ver más adelante en el devenir del curso. Sin embargo, para este ejercicio vamos a establecer tres tipos de relaciones. Primero, relación de consecuencia, cuando la idea secundaria es consecuencia de la idea central. Relación de inclusión, y eso va a estar con color verde. Relación de inclusión, cuando la idea secundaria está incluida en la idea principal, y esto va a estar señalado con color celeste. Y finalmente, cuando la idea secundaria se compara con la idea central, eso va a estar señalado con color morado. De tal manera que tendremos cuatro colores. Tendremos amarillo para las ideas principales, verde para las secundarias de consecuencia, celeste para las secundarias de inclusión y morado para las secundarias de comparación. Antes de empezar con el análisis es necesario tener en cuenta qué tipo de texto tenemos frente a nosotros. Para eso vamos a ver el título que dice Fragmento de la conferencia de Isabel Solé sobre aprendizaje de la lectura. Y esto ya nos da información. Sabemos que al ser una conferencia es un texto que fue que fue escrito para ser leído, para ser divulgado de manera oral, de tal forma que tendrá estas pequeñas marcas de la oralidad. Primer punto. Segundo punto, saber esto nos ayuda también a identificar la intención comunicativa del texto, que no es otra cosa que exponer cómo la lectura sirve para el aprendizaje y para la comprensión de textos y de conocimiento, etc. Entonces, el objetivo o la intención comunicativa de la autora es exponer, comunicar, dar a conocer básicamente. Y eso lo vemos en la primera oración cuando dice: abordaremos un tema complejo y apasionante que es la de las estrategias y su vinculación con el aprendizaje autónomo de los alumnos. Ahí está establecido de manera indirecta el objetivo del texto, que también se relaciona con la idea principal. ¿Por qué? Porque la idea principal menciona que la lectura es uno de los medios más poderosos para aprender. Y está señalado aquí cuando dice: uno de los medios más poderosos que tenemos los humanos para informarnos y para aprender consiste precisamente en leer textos escritos. Lo siguiente que viene está incluido en el aprendizaje a partir de la lectura. Sí, la autora habla acerca de que la lectura no es la única forma de aprender, está en las explicaciones orales, lo audiovisual, etc. Sin embargo, ella recalca en la importancia de la lectura no solo para adquirir nuevos conocimientos, sino como forma de evasión, de disfrute, etc. Es decir, la idea secundaria termina de centrar por completo al texto en lo que es la lectura, de tal forma que el primer párrafo funciona como introducción del tema. El segundo párrafo es la estructura que va a seguir la introducción, la estructura que va a seguir el resto del texto. La idea principal se encuentra nuevamente repetida, aquí señalada en amarillo, cuando dice: la lectura en su faceta de instrumento para el aprendizaje. Es una síntesis de lo mismo que se dijo en el párrafo anterior. Sin embargo, las ideas siguientes son, como dije hace un momento, el camino que la autora seguirá para poder exponer, que en este caso son primero las relaciones entre leer, comprender y aprender, después están las estrategias de aprendizaje, su aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay que tener un punto importante en cuenta. Este texto es un fragmento, de tal manera que solamente vamos a ver desarrollado el primer punto, que es el que dice relaciones que existen entre leer, comprender y aprender.
todos los siguientes párrafos que vienen a continuación son un desarrollo de este punto que es subrayado aquí también, aparte de del resaltado en celeste. Esa idea es la que va a guiar el resto de párrafos y al mismo tiempo esa es la idea que va a conectar el resto de párrafos. ¿Y cómo lo vemos? En primer lugar, cuando la autora empieza hablando acerca de esta relación entre leer, comprender y entender, y lo hace a partir de una figura muy particular, que es la figura del lector. Y con la figura del lector, la autora abre paso a la idea principal de este párrafo, que es la que asegura que sí, la lectura establece una relación entre el texto y el lector, pero el más importante entre ellos va a ser siempre el lector. El que manda va a ser el lector, debe ser un lector activo. Por favor, tengan en cuenta esto del lector activo, porque la autora lo va a mencionar posteriormente. Las ideas que siguen son una definición de el lector activo, o mejor dicho, más que definición, es lo que significa ser un lector activo y las consecuencias que te van a acarrear ser un lector activo, es decir, lo que te va a dar ser un lector activo, de tal manera que esta idea secundaria, al ser una consecuencia de ser un lector activo, va a estar marcado en color verde. ¿Y qué menciona el lector activo? El lector activo procesa en varios sentidos la información, aporta sus conocimientos y experiencia previa. Por favor, importante tener en cuenta esto de aporte sus conocimientos y experiencia previa. ¿Por qué? Porque estos dos puntos van a ser el conector que la autora va a utilizar para introducir el siguiente párrafo cuando menciona todas estas operaciones que acabo de mencionar, lo que vimos aquí hace un momento, se relacionan con lo que Ausubel determinó como aprendizaje significativo. Y aquí entra la cuestión de la experiencia previa. Nosotros sabemos que el aprendizaje significativo es un concepto del constructivismo que asegura que la persona aprende cuando relaciona lo nuevo que aprende con lo que él o ella ya conocen. De tal manera que esta definición es el eje de este párrafo. El aprendizaje significativo. Comprendemos porque podemos establecer relaciones significativas entre lo que ya sabemos, hemos vivido o experimentado. Lo siguiente que viene son ideas secundarias que, como podemos ver, están incluidas en la idea principal y al mismo tiempo son una consecuencia. ¿Cómo funciona esto? Cuando dice, si comprendemos lo que está escrito es porque podemos ir relacionándolo con cosas que ya conocíamos, e ir integrando información nueva en nuevos esquemas, etc. Esta definición está incluida en lo que es aprendizaje significativo. Por ende, va a estar en celeste. ¿Cuál es la consecuencia de leer y comparar lo que leemos con lo que ya sabíamos, que es aprender? ¿Cuál es la consecuencia de aprender al momento de leer? Que yo voy interiorizando la estructura y la lógica de lo que voy leyendo, de tal manera que esto me permite aprender continuamente de lo que leo, y cuando yo me enfrente a otro texto similar, ya voy a tener esa experiencia de aprendizaje. En síntesis, es una consecuencia del aprendizaje significativo. Por ende, va a estar marcado con color verde. Todo esto es actividad intelectual y la autora lo menciona en el siguiente párrafo. Nuevamente, por favor, reparemos en lo fluido que es el texto y cómo la autora utiliza los conectores para enlazar un párrafo con otro. Y aquí, en este párrafo, la idea principal es interesante porque se encuentra en un texto, en una oración bastante grande, pero está partida a la mitad. Ya vamos a ver de qué se trata esto. La idea principal comienza hablando de la actividad intelectual y dice: la actividad intelectual que se moviliza cuando se trata de comprender un texto
De ahí viene un inciso enorme. Dice, esa actividad que lleva a seleccionar esquemas de conocimiento adecuados, valorar su plausibilidad. Es decir, está poniendo ejemplos de lo que es esta actividad. Un ejemplo siempre va a ser una comparación, porque yo doy el ejemplo para comparar con algo, de tal manera que al hacer una comparación lo voy a marcar con morado. Una vez que se termina el inciso, esa actividad, bla, 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 que se pretende comprender, continúa la oración principal, de tal manera que podemos ver que la idea principal es la actividad intelectual que se moviliza cuando se trata de comprender un texto es responsable de que a través de la lectura aprendamos incluso cuando ese no es el propósito que nos mueve a leer. Nosotros como lectores podemos eh, intuir que esta lectura, bueno, que este aprendizaje cuando no nos lo proponemos es una suerte de aprendizaje incidental. Por favor, tengamos en cuenta este término, aprendizaje incidental. ¿Por qué? Porque la autora continuará hablando de eso. ¿Y cómo lo hará? Nuevamente haciendo uso de una frase conectora. Probablemente sea ese el poder de la lectura. Es decir, que te permite aprender aun cuando tú no te lo propongas. Y explica en qué consiste este poder. Esa explicación es la idea principal del párrafo. ¿Cuál es ese poder? Ponernos en contacto con perspectivas distintas a la nuestra y el hecho de que comprender implica poder atribuir significado a lo nuevo, bla, bla, bla. Y posteriormente hace un ejemplo. Por ejemplo, y como ya lo vimos hace un momento, todo ejemplo es una comparación y este ejemplo es una idea secundaria de comparación, por ende va a estar señalada en morado. Y la autora ya al final utiliza de manera expresa el término aprendizaje incidental, que lo podríamos subrayar tranquilamente como parte de la idea principal. La autora, ¿se acuerdan que yo les mencioné que la autora daba mucho énfasis al papel activo del lector? Pues la autora continúa con este tema, lo vuelve a retomar y nuevamente utiliza como conector la idea para enlazar este párrafo con el anterior. Y, bueno, y también obviamente lo hace con la descripción del proceso. Si bien acabo de escribir este proceso, ¿dónde lo acaba de describir? En el párrafo anterior. Habla del proceso y de lo necesario que es la implicación activa del lector. ¿Qué es esta implicación activa? Eso es la idea principal del párrafo. Se requiere que el lector encuentre sentido de la actividad de leer. En el sentido incluimos aspectos motivacionales y afectivos que actúan como motor del aprendizaje. Lo que viene posteriormente es una consecuencia. ¿Por qué? Porque solamente cuando nos comprometemos activamente con el texto lo podemos encontrar interesante y lo podemos encontrar necesario, es decir, que cubre una necesidad, nuevamente una consecuencia. Finalmente, la autora termina con un párrafo que introduce, bueno, primero un párrafo que concluye todo lo que se dijo sobre el primer punto e introduce el segundo punto, que es las estrategias de aprendizaje y los textos escritos. Obviamente, como dijimos que este es un texto incompleto, no vamos a tener la siguiente parte, pero hemos podido ya determinar paso a paso cómo la autora construye las ideas y cómo la autora va ubicándolas de forma ordenada y complementándolas con las ideas secundarias.